Señor, nosotros que vamos a visitar a los deshabilitados, y también gracias por el privilegio de también haber comenzado con evangelismo, y gracias porque tú nos diste el privilegio, porque es un privilegio hablar de ti. Y ayer pudimos hablar con una mujer y Señor, oramos por María, para que realmente haya sido una decisión de corazón y que tú nos animes a seguir llevando el mensaje a aquellos que no te conocen. Bendice a cada grupo y pensar en los grupos, pensamos en Carmen Serrano y en su enfermedad y pensar que ya le han dicho que no tiene cura y pedimos y te damos gracias por el ánimo de ella y pedimos que tú la sigas sosteniendo y que nos ayudes a orar por ella y visitarla. Ahora, Señor, al abrir tu palabra, lo vamos a hacer con sencillez y la intención del corazón nuestro es que nos anime a amar este libro, a leerlo, a memorizarlo, a obedecerlo, para poder realmente tener convicción de lo que tú quieres de nosotros. Bendícenos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando convicciones y esta noche va a ser en cuanto a la palabra. Leí en el Pan Diario que dice que muchos, un pedacito, ¿no? Muchos libros informan. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero solo la Biblia transforma. No hay libro que transforme. E inclusive hay libros cristianos que dicen atrás, yo los he comprado y los he leído, si usted lee este libro no volverá a ser igual. No, lo único que nos hace distintos es esto, obedecer la palabra. No hay ningún libro que nos pueda transformar. Entonces, está la palabra de Dios, la Biblia, transformando nuestras vidas, nos está trayendo convicciones en cuanto en el andar cristiano. Somos ejemplo en el trabajo, en el hogar, en el lugar donde vamos. Pueden decir la gente, esta mujer tiene algo que no tengo, y muchas veces sin hablar podemos predicar el evangelio. Colosenses 1:10 dice, andad como es digno del Señor. Para andar como es digno del Señor, tengo que conocer este libro. Tengo que meterme en él para que su palabra me transforme. Hay que buscar un tiempo para leer y meditar la palabra. Vivimos en una sociedad ocupada, ¿no? Tenemos miles de cosas para hacer. Pero, ¿saben? No vamos a ser transformadas viniendo solo los domingos y viniendo los miércoles. Vamos a tener que ir a la Biblia. ¿Tienes un plan para leer la Biblia? ¿Has separado, hay un tratado que dice 7 minutos? Pero 7 minutos yo pienso es muy poco, por lo menos. ¿Has separado media hora por día para leer la palabra? Y no solo leerla, sino estudiarla. Ahora nosotros tenemos la Biblia que John MacArthur ha comentado, porque él no escribió la Biblia, la escribieron 40 autores durante 1500 años. Él ha comentado los versículos y es una muy buena herramienta para poder entender. A veces no entendemos lo que estamos leyendo. Esto nos abre el entendimiento. Después hay buenos comentarios bíblicos que podemos comprar y podemos leer. Hermanas, antes de seguir, yo me había olvidado, pero no soy yo la que he hecho esto, no es Brenda, porque saben que yo de ese dicho ahí no sé nada. Brenda, si me apuro, me calmas, ¿ok? Y sabe, hermana, si usted no tiene ningún plan, ahora como ser, si usted agarra la Biblia y la abre y dice, bueno, voy a leer esto. No tenga cuidado porque a lo mejor le pasa que lo que diga Judas fue y se ahorcó, ¿no? Y usted va y se ahorca porque eso es lo que leyó. Hay que tener un plan. Yo sugiero que si usted nunca ha pensado en, me voy a sentar y voy a estudiar la Biblia, empiece con el Nuevo Testamento.
Empiece con el libro de Mateo. Se pare, lea 15 minutos y 15 minutos estudie lo que ha leído. Y sabe, usted sola va a aumentar el tiempo. Porque yo les aseguro que por más ocupada que usted esté durante el día, siempre sobra tiempo para ver televisión. Siempre. O irse de compras a mirar vidrieras o a mirar cosas que no puede comprar. Haga el esfuerzo, comience y diga, aunque no tengo ganas, hágalo, hermana. Usted se tiene que bañar porque si no huele mal, ¿no? Se peina para no espantar a la gente, ¿no es cierto? Y se pone maquillaje para ser más joven y que le tapen las... Así como hace ese esfuerzo, tiene que comer porque si no se muere de hambre. Así como hace ese esfuerzo, haga el esfuerzo de leer y meditar en la palabra. Vamos a ver, al leer y estudiar la Biblia, esto nos hace cristianos más fuertes. Vamos a Primera de Juan. Ahora yo estoy leyendo la Biblia comentada de John MacArthur y me da tanto trabajo acostumbrarme que ahora ya no me puedo acostumbrar a la vieja tampoco. Así que ni estoy con la vieja ni la nueva. Primera de Juan 2:14. Dice la palabra de Dios. Os escribo vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Acá habla de hijitos, de padres y jóvenes. Bueno, no está hablando de gente como ser padre, no está hablando de viejo, porque si un hombre se convierte a los 80 años, no va a saber lo que sabe, qué sé yo, Esther Pidal, ni John MacArthur, ni Henry, ¿no? Tiene que ser un hijito porque ha empezado y cuando uno nace en el Evangelio, en el momento de la salvación, es como un bebé, no se le puede dar espagueti, no se le puede dar enchiladas ni nada de eso, ¿no? Estos son los que ya han empezado a crecer, pero fíjense, la palabra de Dios permanecía en ellos y no eran tan fácil derrotados por el maligno y las tentaciones. Y eso se consigue solo meditando en la palabra y obedeciéndola. De nada le vale saber la Biblia de memoria si no la va a obedecer, porque recuerden que el diablo también la sabe y no va a ir al cielo. Así que hay que leerla, meditarla, estudiarla y obedecerla. B, nos da seguridad en cuanto a la salvación. Cuando recibimos al Señor como Salvador y Señor de nuestras vidas, lo primero que tenemos que es. ¿Qué es lo primero que tuvo usted cuando recibió al Señor? Gozo. Le daba ganas de gritar a todo el mundo, ¿no? De que ahora soy hija de Dios. Pero después del gozo, no sé si a usted le pasó, empiezan las dudas. Porque hay una persona que se llama Satanás que va a empezar a hacerle a usted, y lo hiciste en serio. Yo tengo un hermano, no sé la cantidad de veces que se convirtió. Y un día mi papá le dijo, es una sola vez, porque él tenía miedo que no se había convertido, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a tener la seguridad de que somos salvos. Ya vamos a ver más adelante cuáles son algunas señas de que soy salva. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan, el apóstol Juan, cuando escribió la primera carta, la escribió con el propósito de que los hermanos tuvieran seguro de su salvación. Habían entrado falsos maestros en las iglesias y él lo que quería asegurarles a ellos de su salvación, porque cuando estamos seguros en la salvación no vamos a poder ser engañados. Juan 10, 27 y 28. Es un versículo que probablemente casi todos lo sabemos de memoria. Dice,
el 27 el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice, el Señor Jesucristo dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Así que en el momento de la salvación estamos en las manos del Hijo. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en dos manos. ¿Podemos perder la salvación? Hay un versículo en Mateo que dice, si perseverare hasta el fin será salvo. Por supuesto, el que no es salvo no va a perseverar. ¿Qué pasa con el que no es salvo? Empiezan las pruebas, empiezan las dificultades y se va. No, ya, ¿para qué? Pero si nosotros leemos libros de cristianos que han sido perseguidos, sabían lo que les esperaba, pero no desistieron de su fe. Fueron masacrados terriblemente, sabiendo lo que les pasaba. Nunca negaron al Señor. Así que, estando en las manos, si usted recibió al Señor con todo su corazón, si usted ha comenzado a ver cambios en su vida, usted está en las manos de Cristo y en las manos de Dios. Ahora también es de notar que si nosotros no vemos ningún cambio en nuestras vidas, tenemos que hacernos, hay un versículo que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En el libro de 2 Corintios creo que está. Tenemos que examinarnos, porque en el momento de la salvación, Dios ha puesto el Espíritu Santo en nuestros corazones. En el mismo momento que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestros corazones. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahora me viene a la mente cuando el Señor resucitó, iba en camino de Maús, y iban 2 discípulos, 2 seguidores de Cristo, y iban hablando de las cosas que habían acontecido, que el Señor había sido crucificado, y el Señor comenzó a hablarles, y ellos, al último, creo que cuando fueron a comer se dieron cuenta que no se habían dado cuenta que era el Señor. Y después dicen entre ellos, ¿acaso no ardía nuestro corazón dentro de nosotros al estar escuchando al Señor? El Señor no lo había... quizás la tristeza le había ocurrido. Cuando uno está muy triste, uno a veces no se da cuenta quién está alrededor. Y cuando ellos abren los ojos, recuerdan, ¿no ardía en nuestro corazón? ¿Acaso, hermanas, cuando la palabra es enseñada, cuando nosotros leemos y decimos, gracias por esto, gracias por lo que me ha revelado, ¿acaso no arde en nuestro corazón? Es el Espíritu Santo que nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijas de Dios. Y también otra cosa, comenzamos cuando una persona que recibe a Cristo entra en el Espíritu y comienza a dar frutos. El Gálatas 2, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Y qué más dice? Mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley. Hace poco una mujer me dijo, me paró, me acuerdo bien, los domingos a la mañana tantas mujeres me hablan, creo que sé quién es, pero yo estaba cerca de la puerta del salón y me dijo, María, sí, ¿sabes qué? Yo odiaba a mi suegra, la odiaba. ¿Y sabes qué me pasó? No la odio más. Y me di cuenta de eso. Me di cuenta, el Espíritu obrando dentro de ella, que ya por lo general no se parece que es una cosa que uno se casa y odia a la suegra. No sé, pero también nosotros somos suegras y también esperemos que no nos odien. Bueno, yo no odié a mi suegra pobrecita, era bien buena. Pero por diferentes razones, muchas mujeres tienen problemas con la suegra. Y cuando reciben al Señor, el Señor comienza a hacer cambios. Y es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y eso nos asegura que somos salvas. Eso nos asegura que ya no somos las que éramos. ¿Cómo es que dice Henry? No soy lo que fui,
pero todavía no llegué a ser lo que quiero ser, algo así. ¿A dónde está Esther? Que es algo así es que dice Henry. Era. Que voy a hacer, pero no soy la que era. Como es esta mujer que me dijo, ya no la odia la suegra. Así que hay que tener cuidado con el odio y el rencor, porque puede ser una muestra que usted en realidad no es salva. Porque fíjense, si el Señor nos perdonó una cuenta millonaria a nosotros, ¿por qué no perdonar por un penny, por una suegra que a lo mejor no nos quiera? Hay que perdonar. Quiere decir que yo, si estudio la palabra y la obedezco, yo voy a cambiar. Y voy a empezar a ver el fruto del Espíritu y eso me va a empezar a mostrar que yo soy salva. ¿Vamos bien, Brenda? Ahora sí. Segundo punto. Al leer y meditar en la palabra me da confianza y poder en la oración. Los cristianos tenemos el gran privilegio de hablar con nuestro Padre Celestial acerca de cualquier cosa que tengamos. Que tengamos en la mente y en el corazón. No es como ahora, usted llama al banco, marque el 8, no, marque pound, no, vaya el 1. Y a veces pasa acá, pasa allá, pasa acá. Al último digo, ya me cansé de pasar de un lado para el otro. No es así con Dios. Él tiene su rostro y su oído inclinado escuchándonos. Él está listo para escucharnos. Y la palabra lo dice, Primera de Juan 5, creo que ahí tienen, ¿no? Sí, Primera de Juan 5. 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, pero fíjense, marquen en su Biblia esta palabra, conforme a su voluntad, Él nos oye. Como una chica puede decir, Señor, me quiero casar con el que tú quieras, pero que sea Pedro. No es, porque a veces le decimos a Dios, Señor, quiero un auto, el autito que tú quieras darme, pero que sea un 0 kilómetro. No es un autito, un 0 kilómetro. Así que de acuerdo a su voluntad, porque a lo mejor Dios no le va a dar ese auto porque no lo puede pagar. Y si se lo da, se lo van a venir, se lo van a quitar, ¿no? Porque hay gente que si usted no paga, le vienen y le sacan el auto. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice aquí que podemos orar con confianza porque Él nos oye. Ahora el libro de Juan. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, fíjense, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, hermana, si no tenemos 15 minutos para leer la Biblia, no estamos permaneciendo en el Señor, ni su palabra está permaneciendo en nosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Vieron? Permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros, entonces podemos pedir. Y acordemos que tenemos que pedir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él dice. No le va a pedir a usted, a Dios, Señor, no tengo dinero, pero tengo un plan para robar un banco. Esa no es la voluntad de Dios, que usted vaya a robar un banco. De acuerdo a su voluntad. Tenemos que tener cuidado. Si le estudio la Biblia y lo obedezco, sus palabras permanecen en mí, me da poder en la oración y más conozco la voluntad de Él en su palabra, mejor voy a poder pedir. Santiago 4:3 dice, pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nosotros empezamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, amén. Nunca agradecemos la salvación, la comida, el vestido. Yo hasta por la sábana y la almohada doy gracias a Dios. Porque hay gente que no tiene ni eso.
no tiene ni eso. Siempre me acuerdo de una de mis hijas que le daba gracias a Dios por los underwear que tenía. Si no fuera por él, era chiquitita. Yo le había dicho, le he enseñado que tienen que dar gracias por todo. Y todo lo que tenemos, Dios nos da. Dios nos da. Tenemos que ser agradecidos, pedir de acuerdo a su voluntad y también agradecer cuando Él nos da. Y cuando no nos da, agradecer porque no es lo mejor para nosotros. Pero también necesitamos sacar media hora para orar. Si no sacamos tiempo para orar. Y es bueno tener un cuaderno. Yo tengo un cuaderno de oración, porque si alguien me dice hoy, ora por mi hijo, y yo no lo anoto, capaz que me olvido. Y después cuando la veo, ay, ¿qué le digo ahora? Y si me pregunta, ¿oraste? Si digo sí, voy a mentir. Por eso es bueno tener un cuaderno. Yo lo aprendí de la señora de Barry Herman, a tener un cuaderno de oración. Hace muchos años que yo agarré esa costumbre. No es una lista de market, porque si yo oro es porque tengo el deseo de orar, interceder por mis hermanas. Algunos dicen que es que como venir con una lista de market. No, hermana, la mente y más de mi edad ya nos empezamos a olvidar. Y también acostumbro a preguntar, ¿encontraste trabajo? ¿Cómo está tu salud? Para preguntar, porque a lo mejor estoy orando por algo que ya se arregló. Por eso es bueno escribirlo y ya para darle gracias a Dios por este privilegio de que Él nos oye. Él nos oye y nos contesta. ¿Y sabe qué? En el cielo hay paquetes de oración. Y si muchos no se han abierto es porque todavía no es la voluntad de Dios. Hay pedidos que el Señor dice sí. Hay pedidos que el Señor dice sí, espera y no, hija mía, porque no te conviene. Y yo cuido niños y los chicos les gusta andar con lápices, con punta, y yo se los quito. A veces me lo arrebatan cuando yo estoy sentada haciendo algo. ¿Pero por qué se los quito? Porque soy mala, no. Porque quiero prevenir un desastre, ¿no es cierto? O que se lo pongan a la boca y se lastimen el paladar, o que se lo traen, que es peor, ¿no? Así que pidamos de acuerdo a su voluntad, pero saquemos tiempo para orar, hermano. Yo no oro la noche por una sola, simple y sencilla razón. Porque cuando era más joven no me dormía, pero ahora me duermo. Me duermo. Entonces yo oro a la mañana. Me levanto más temprano. Me levanto a las 6 de la mañana para orar. Así cuando los chicos vinieron, ya he orado. Y si me queda algo, a veces no alcanzo según cómo si vienen a veces vienen más temprano. Trato de que después que termino de limpiar la tarde, senté y terminar de orar, porque a la noche cuando me acuesto me voy a dormir. Y antes hacía una lista de cosas que tenía que hacer y tachaba lo que hacía. Ahora ya no hago más lista. Lo único que quiero tachar en mi mente, hoy oré y hoy leí la Biblia. Y hoy aprendí y hoy el Señor me habló. Es todo lo que quiero. Ya no es como antes que limpiar el ropero, que hacer esto, que limpiar el horno. No, ya no. No es que soy sucia. Pero lo más importante es la comunión con el Señor. Eso es lo más importante. Y estoy leyendo el Antiguo Testamento y Moisés, después una vez subió 40 días cuando Dios le dio la tabla, llegó el pueblo, estaba desenfrenado, la rompió, después volvió a subir otros 40 días y dice que cuando volvió se tenía que poner un velo porque su rostro brillaba. Miren, si nos propusiéramos a venir todas con un velo por haber tanta oración y tanto depender del Señor. Qué hermoso sería, ¿no? Bueno, no vamos a ser ridículas, ¿no? Porque seríamos como los fariseos. Pero ¿cómo habrá brillado la cara de Moisés que se tenía que poner un velo? Ojalá que nos animemos, hermanas. A veces vienen y me dicen, ore usted. Dios la escucha a usted también. Dios nos escucha. Si estamos dentro de su voluntad, Él nos va a escuchar. Y si a veces no nos escucha, es porque a través de la dificultad que estamos, aprendemos a estar de rodillas y a orar más. Ojalá que aprovecháramos esas oportunidades.
Tercero, obedecer la palabra nos limpia de pecado. Hay millones de personas en el mundo que no saben a quién acudir por limpieza de pecados. Por eso muchos se suicidan, porque la carga es tan grande de pecados que tienen que toman la parte más fácil y no saben que se van a un lugar peor. Pero esto no es ningún problema para el creyente, para el que tiene a Cristo en su vida. En su vida la palabra de Dios tiene un efecto purificador en el creyente. ¿Cómo sabemos que nuestros pecados son perdonados? Bueno, primera de Juan 1:9. ¿Alguien lo quiere repetir? ¿Fuerte? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar toda la maldad. Y qué consolador es saber que nuestro Padre nos perdona. Miren, las lecciones se aprenden cada vez que doy una clase, tengo que pedirle perdón a alguien. Y tuve que pedirle perdón a una chica. Pero le tuve que pedir perdón porque a veces hacemos cosas mal y queremos arreglarlo con Dios nomás, pero tenemos que ir a la parte afectada también y pedir perdón. Y qué consolador es saber que Dios nos perdona. ¿No es hermoso saber esto? Dios perdonó a David. 2 Samuel 11:12. Este rey David, en ese tiempo, el rey salía con las tropas a la guerra. Ahora no. Qué bueno sería que los presidentes se vayan a la guerra, ¿no? A ver si lo que no sirven lo liquidan y nos ponen uno mejor. No, pero acá ni los generales ni nada, ellos no van los soldados a la guerra. Pero allá no, allá el rey iba a la guerra. Y mandó a Joab, tenían que ir a pelear contra Amón, y él se quedó, y cuando uno está desocupado se mete en problemas. Se subió al terrado y vio una chica bonita, quizás no dice la Biblia, ¿no? No sé si se estaba bañando desnuda, porque tampoco la Biblia nos dice, y le gustó y se la mandó a traer. Le dicen, ¿quién es? Oh, dice Betsabé, la esposa de Urías. Urías era uno de los valientes de David, así que él sabía quién era Urías. Betsabé era la nieta de uno que era su consejero, así que sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y no la llevó solo para mostrarle el palacio, la llevó y durmió con ella y ella quedó embarazada. Y cuando fue y le dijo, ¿y ahora qué hago? Un pecado trae otro. Lo mandó a decirle al general, mándame a Urías para acá. Lo traen de donde estaba, de Amón a Jerusalén. Parece que le da de comer bien y le dice, vete a tu casa. Y él le dice, ¿cómo me voy a ir a mi casa a dormir con mi mujer sabiendo que el arca está en el lugar de guerra, están los soldados, está el general? ¿Cómo yo haría eso? Y se quedó durmiendo afuera con los otros soldados. Y cuando David vio, lo manda a llamar de nuevo, pero ahora viene y lo emborracha. Le da de comer bien, lo emborracha y lo manda a la casa. Y ni siquiera borracho se fue a dormir. ¿Y ahora qué hago? La mujer estaba embarazada. Lo manda a llamar a Joab. Joab hace una carta, no lo manda yo, hace una carta, la cierra, se la da al pobre, a este pobre hombre, lo manda a la guerra y cuando el general lee la carta, dice, ponlo bien adelante en el muro para que cuando tiren de adentro sean uno de los primeros de morir. Y murió. Y cuando Natán lo enfrenta, pasaron 9 meses, y le cuenta una historia y le dice, tú eres ese hombre. Y él en el momento no le echó la culpa a nadie, no dijo ella por qué se estaba bañando, nada, porque nosotros sí por esto, por esto y por esto. Pequé contra Jehová. Eso es como una oración de arrepentimiento. Y Natán le contestó, Dios ha remitido, ha perdonado tu pecado, pero vas a pagar el daño. El niño que nació se murió. Y él siguió con grandes problemas en su familia. Dios perdona. Pero hermanas, hay que pagar las consecuencias. Porque si una chica soltera queda embarazada, Dios la perdona. Pero ese niño
No, usted no lo puede hacer desaparecer. Hay que pagar las consecuencias. Hay que criar al niño sola. Hay que pagar con Dios perdona, pero hay que pagar consecuencias. Pero sí Dios perdona. Y David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y lo vamos a ver en el cielo, sí, porque él se arrepintió. Así que esto nos muestra que no hay pecado que Dios no pueda perdonar cuando uno se arrepiente. Porque él lo mandó a matar. Pecó, hizo adulterio y todavía lo manda a matar. ¿Qué más que eso? Pero Dios perdona a todo aquel que se arrepiente de verdad. Él perdona a sus hijos, así como nosotros perdonamos a nuestros hijos, Dios perdona a los suyos. El Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El que estudie la Biblia será limpio de pecados porque la misma Biblia nos muestra nuestro pecado y nos hace confesar a Dios lo malo que hicimos. No sé si le diré esto, pero sí lo voy a decir porque esta semana me di cuenta de un pecado. Soy rencorosa y no me había dado cuenta. Yo creía que no era rencorosa. Yo digo, qué bueno, hasta lo he dicho que yo no tengo. Y me dijo Dios, ya te voy a agarrar a vos. No, no me dijo. No voy a decir que Dios me dijo, pero me di cuenta que era rencorosa. Yo digo, Señor, perdóname, no me había dado cuenta. No me doy cuenta, cuando uno es rencoroso uno se pone así, ¿sabes qué? Acá mando yo, acá son mis chicharrones los que truenan. Yo digo, Señor, perdóname, tanto que leo tu palabra. Yo, discúlpame por esto, límpiame de este pecado, no me dejes ser rencorosa. Pero tengo usted y yo podemos pedir perdón cuando Dios nos toca a través de su palabra. ¿No es hermoso? Yo lo confieso porque lo que sabe Dios lo puede saber cualquiera. Yo soy transparente, hermana. Así que, aparte creo que es bueno para que vean de que por más que estoy acá, no soy perfecta. Y no puedo tratar de ser perfecta por mí misma. Tengo que dejar que la Biblia me muestre que estoy mal y pedir perdón. ¿Entienden lo que digo? Bueno, hermanas, hay un perdón judicial, 2 Corintios 5, 21, dice, de modo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Dios tenía que castigar el pecado, Dios es un Dios justo. Y cargó nuestros pecados. Cristo no se hizo pecado, cargó nuestros pecados porque Él nunca hizo pecado. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, Él judicialmente, ese es el juez que dice, limpia. Te anoto en mi libro, tú vas a entrar al cielo. Cuando yo lo confieso como mi Salvador y Señor. Limpia de pecado. Ahora Dios me ve a mí a través de la sangre de Cristo. He sido redimida en el Espíritu, pero todavía la carne, como yo les dije recién, quiere darse algunos lujitos, ¿no? Que Dios nos tiene que decir, ¿sabe qué? Por más vieja que soy, te tengo que arreglar a vos. Pero hay un perdón judicial, este es el perdón judicial, pero hay un perdón paternal. Vamos al libro de Mateo. Uy, hermana, me voy a tener que apurar porque, bueno, tengo media hora, ¿no? El libro de Mateo capítulo 6, ¿saben que cuando uno prepara una clase y la repasa, uno dice, 5 minutos y termina, pero después el Espíritu le trae cosas a uno y se le hace más larga. Mateo 6, fíjense, este es el Padre Nuestro, fíjense cómo termina el 14 y el 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, hay que empezar a decir algo. El sermón del monte fue dado a los discípulos y a nosotros sus hijos. Ya lo hemos estudiado, ¿se acuerdan? Dice, pero si perdonan, así que ustedes cristianos, si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y son esas cosas que hacen separación, que no podamos orar tranquilos. Dios no puede escuchar hasta que nosotros no arreglemos el problema. ¿Acaso no le decimos a nuestros hijos, hasta que no limpie el room, no salir de la pieza? ¿Sí o no?
Sí, y Dios nos pone, tienes que confesar tu pecado. Entonces, no dejamos de ser sus hijas. No dejamos de ser sus hijas. Entonces, arreglamos nuestra situación con Dios y podemos entrar a su presencia a orar y hablar con Él y decirle todo lo que tenemos. Así que eso se llama el perdón paternal, el perdón de cada día. Si su hijo le viene a pedir perdón, ¿usted la perdona? De verdad, hermana, ¿usted perdona a su hija si le viene a pedir? La perdona porque es su hija. Y aunque su hija nunca, o por un tiempo no nunca, porque si uno nunca perdona, está hablando de que probablemente no sea salvo. Esa persona que dicen, algunos dicen te perdono, pero para mí estás muerto. ¿Es perdón eso? No es perdón. Pero si la hija, pues, supongamos que hayan tenido un problema, no, perdóname querida, pero y ella demora en vez de pedir perdón, la madre va a estar esperando, ¿cuándo mi hija va a venir a pedirme perdón? Cuando la hija la perdona, ¿qué va a hacer la madre? Va a ser como el hijo pródigo, la va a abrazar, hija, sí te perdona, porque te amo y sos mi hija. Y eso es lo que espera Dios de nosotros, que vayamos y pidamos perdón. Un joven le pidió a un ministro que le autografiara su Biblia. Él accedió y agregó una nota. ¿Este libro te mantendrá alejado del pecado o el pecado te mantendrá alejado de ella? Si yo estoy meditando constantemente, la Biblia me va a tener lejos del pecado. Y si yo ando en pecado, mi pecado me va a tener bien lejos de la palabra. Así que tenemos que tener cuidado. Cuarto, la palabra nos da gozo. Una de las bendiciones del cristiano es el gozo, pero a muchos las dificultades de la vida lo ahogan. Juan 15:11. Estas cosas le dice al Señor. El Señor aquí cuando está escribiendo, cuando está hablando, ya estaba por ir a la cruz. Y dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Una de las bendiciones del cristiano es el gozo, pero también tantas cosas que hay alrededor nuestro nos ahogan. Los problemas de la familiar, el problema con los hijos, el marido. Las noticias, hermanas, usted quiere mirar televisión, cómo está el mundo, y guerra en Siria, guerra en Ucrania, guerra por muertos por Sudáfrica. Y todas estas cosas nos quitan el gozo y nos deprimen. Malos gobiernos. Muchos están enojados con la ley de Obamacare. Muchos están molestos con que ahora se casan los homosexuales. Todas esas cosas nos quitan el gozo. Pero, ¿saben? A veces nos dedicamos a pronosticar ruina, miseria y desesperación, como si Dios ya no velara más por nosotros. Es verdad que el mundo va de mal en peor, pero yo siempre discuto esto en mi mente, porque si Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, quiere decir que en ese tiempo las cosas estaban pésimas, porque desde que yo sepa, Dios todavía no ha destruido qué sé yo, a North Hollywood, acá, a San Francisco, ni todas esas cosas. Así que, hermana, las cosas vienen mal desde que entró el pecado con Adán y Eva. Las cosas van mal. Pero Dios sigue reinando. Dios no ha dejado de reinar. Y Él está cumpliendo sus padres y nos ha dado riquísimas promesas. Primero, Mateo 28:20, el Señor dijo, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Esto quiere decir que no importa el problema con su marido, con su hijo en el mundo, Dios está con usted. Aunque usted no lo sienta, Dios es una promesa y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. Segundo, Lucas 12:32. Lucas 12:32. El Señor dice, no temáis manada pequeña, porque a vosotros vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermanas,
Esta semana miré en un programa científico que hay un meteorito que ocupa 4 estadios de fútbol. Y dicen que en el año 28 va a caer, puede llegar a la Tierra. Yo digo, y dice que si eso pasa, que es un desastre catastrófico. Y yo digo, bueno, el Señor a lo mejor viene antes, a lo mejor no llega. Y si llega, lamento por los que están en el mundo, porque si usted lee Apocalipsis, van a pasar cosas terribles. Si usted se queja ahora de los malos gobiernos y si usted se queja de guerra, lee Apocalipsis, pero los creyentes no vamos a estar. Así que Dios dice, ustedes son mi manada pequeña, no temáis, porque Dios, mi Padre os ha placido daros el reino, nosotros vamos al cielo. John MacArthur dice de este versículo, Cristo hizo hincapié en el cuidado tierno del Padre sobre su pequeño rebaño, y este es un antídoto contra la falta del gozo, la depresión y el temor. Tercero, Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. En medio de cualquier circunstancia debemos regocijarnos. Una de mis mayores preocupaciones en mi vida cristiana fue un tiempo de tremendos problemas y depresión que yo no podía tener gozo. Era una tragedia para mí y me hundía más y más. El gozo del cristiano se basa en su relación con Dios, no con los problemas, en su relación con Dios. Enfrentamos y vamos a enfrentar dificultades, pero debemos regocijarnos aún porque sabemos que a través de los tiempos difíciles, Él moldea nuestro carácter. ¿Acaso no son los tiempos difíciles en que vemos la mano de Dios obrando? Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él nos modela a través de las dificultades. Yo no sé usted, pero cuando yo pasé tiempo terrible, yo nunca oraba sentado, oraba de rodillas. Es ahí cuando tenemos que orar y de rodillas. Es ahí cuando aprendemos grandes lecciones que de otra forma no aprenderíamos. Y leí en un libro que el que escribe dice que estaba en una reunión de la junta directiva de una iglesia y este hombre dice que escuchando a los líderes que hablaban le dio la impresión que el Señor se había retirado de los negocios de su grey. Todo lo que pronosticaban era negativo. Y el que escribe el libro donde el autor que estaba presente dijo, ¿qué están leyendo últimamente? Contestaron que estaban leyendo periódicos sobre la economía. A lo que él contestó, lo que ocurre es que están leyendo lo que no deben. Es la palabra de Dios que proporciona gozo al corazón, cualquiera sean las circunstancias. Debemos leer más la Biblia y pensar más en el cielo. Entonces vamos a estar más gozosas. Esta no es nuestra morada, hermana. Todo lo que usted ve va a ser destruido. Todo. Así que, ¿qué tanto aferrarnos a las cosas de acá? Pongamos las miras a donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Quinto, la palabra de Dios nos capacita para expresar nuestra fe. Muchas personas no saben cómo compartir su fe. Primera de Pedro 3:15. Dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa de la esperanza que está en nosotros. Sino santificad Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Primero, para hablar de nuestra fe, primero que nada tenemos que ser salvas. Porque no vamos a convencer a nadie si no somos salvas, no tenemos el Espíritu. Si usted es sumisa y vive en sumisión al Señor y en obediencia, no tiene por qué temer cuando va a compartir su fe. No hay por qué temer.
Tercero, estar preparado y entender lo que cree. Hay que prepararse con la Biblia, porque usted no va a citar un versículo y cuando la señora o el señor le pregunta, explíqueme ese versículo, y ahí hay palabras difíciles y usted no sabe cómo contestar. Para hablar del mensaje del plan de la salvación, hay que ir a la Biblia. Es tan importante dedicarse a estudiarla. A veces decimos, no se me presenta la oportunidad de hablar de Cristo. La verdad es que no sabemos cómo hacerlo, seamos honestas, no sabemos cómo hacerlo. Empezamos con el infierno, después vamos al Génesis, después pasamos, así estamos de un lado para el otro, la gente no entiende nada. ¿Sabe? Hay un plan que estamos usando, la iglesia tiene un plan, Brenda lo va a poner, son 4 tarjetas, ahora lo vamos a poner rápido, pero después lo va a dejar Brenda para la que tiene interés de prepararse para presentar el Evangelio. El plan empieza con Dios. La primera tarjeta es el dueño y creador de todo. Ahí están los versículos. Es totalmente santo y demanda una obediencia perfecta de su ley. Eso es Dios. Segundo, el hombre. El hombre ha quebrantado la ley de Dios. La paga del pecado es muerte, lo que me paga el pecado. Las buenas intenciones u obras no salvan a nadie. Así que el hombre es contrario a Dios. Cristo es Dios, se hizo hombre, pero sin pecado. Murió en la cruz para proveer salvación. Nosotros no podemos hacer nada para salvarlo. Se le levantó de la tumba y está vivo. Mahoma y todos los grandes están en la tumba. Él está vivo. Ahora la última tarjeta, tú debes arrepentirte y dejar todo lo que deshonra a Dios, considerar el costo de confiar en Cristo como Señor y Salvador, suplicar a Cristo que te perdone y seguirle. ¿Quiere prepararse? Después Brenda lo va a poner para que usted tome los versículos y entonces nos va a poder decir, no sé cómo hacerlo. Un hombre, un capitán de un barco le dijo al autor del libro que leí recién, no he podido, tengo 3,000 hombres a mi cargo en el barco y no he podido hablarle a Cristo a nadie. Y resulta que no estaba preparado. Y él lo ayudó a preparar un plan y al poco tiempo lo vio y le dijo, hermano, ya llevé mi primera alma a Cristo. Estaba preparado y pudo hacerlo. Ok. Después, la que tiene interés, ¿y saben qué? Nadie de todas ustedes, acá hay más de 100 mujeres, va a poder decir, no sé cómo hacerlo. Ahora somos responsables. Lo estamos haciendo en el discipulado. Ahora, sexto, la palabra de Dios nos orienta en las decisiones de la vida. Nuestra vida está llena de decisiones grandes y pequeñas. Algunas son fáciles, como qué vestido me pongo hoy. Para el creyente que ama y estudia la palabra, las decisiones se van a simplificar. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los principios bíblicos sirven para arribar a decisiones. Es más fácil atesorar principios bíblicos en nuestra mente para que cuando vengan las crisis podamos afrontarlas. Lucas 11, 28. Y él, el Señor dijo, antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pero no quiere decir que va y la va a guardar bien escondida, no, guardarla en su corazón. Hermana, no se puede tener en la mente lo que usted no ha leído y memorizado. Nadie nació sabiendo, nadie. Tenemos que hacer el esfuerzo. En cambio, si cada día llenamos la mente con la palabra de Dios, ellas alumbrarán nuestras sendas del futuro con la dirección divina. Séptimo, memorizar las escrituras. El mejor método para memorizar es buscar cartones, tarjetas duras, porque si no, si uno las anda llevando para un lado o para el otro, se ajan. Tarjetas duras. Y escribir en la computadora salen más prolijos. Pero los expertos,
dicen que se aprende mejor de memoria cuando usted escribe. Si usted está interesado en evangelismo, bueno, acá tiene. Después Brenda les va a poner ese programa. Si usted se desalienta fácil, memorice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hace un tiempo, unos meses, nos chocaron mi auto, que íbamos 3 hermanas a visitar los deshabilitados, y después que me entregaron el auto, yo era un espanto de subirme al auto, terror. Y me vino a la mente este versículo. Ah, no, Dios a mí no me ha hecho cobarde. Ahora, hermano, pues tenía que tener cuidado porque voy a volver a chocar. Ya se me fue todo el miedo. Pero es que tenemos que hacer la palabra de Dios nuestra forma de vivir. Si tiene ansiedad y falta de paz, memorice Filipenses 4:6. Son ejemplos, ¿ok? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Si los pensamientos la llevan a divagar de su mente, estudie, memorice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. A veces, hermanas, uno pasa apurado por hacer algo y la otra hermana que está al lado dice, oh, esta se está enojada conmigo, esta ya no me quiere hablar porque yo soy, porque a lo mejor no le gusta cómo me he visto, porque como soy, bla, 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 bla. Y la hermana pasa porque iba ocupada a hacer algo. Entonces piense, ¿es justo, es honesto lo que usted está pensando? Es un versículo bien bueno, hermana. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿es verdad que está enojada conmigo? Todo lo honesto, todo lo justo, ¿es justo? Todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensar. Tenemos que memorizar versículos clave, hay muchos más. Ahora, para terminar, ya arribamos al final. Es solo la palabra de Dios que trae convicciones a nuestra vida. Yo voy al diccionario mucho, no sé si las que me escuchan. Brenda aprendió que yo enseño por números, por puntos. Y yo lo he copiado de Henry. Henry, no sé si se dieron cuenta que hace puntos. Es solo la palabra de Dios que trae convicciones. Fui al diccionario. Convicción quiere decir convencimiento. A la vez convencimiento quiere decir acción y efecto de convencer o convencerse. Y convencer es reconocer la verdad. Para andar como es digno del Señor, tengo que conocer la verdad de Dios y ella está en la Biblia. Si yo quiero ser un cristiano verdadero, tengo que ir a la verdad que es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, ¿lo sabía de memoria? No, Juan 5:39, escudriñarlas, no, porque ellas dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Quiero saber cómo vive Cristo. Voy al Nuevo Testamento, los 4 evangelios, y seguir su ejemplo. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, me falta una, para corregir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para buena obra. Me faltaba una, que son 4 cosas. Toda. Redarguir. A ver, vamos a ir porque me di cuenta que tengo... Ok. De nuevo. Ok, la palabra me enseña. Me redarguyó a mí por lo que le conté. Me corrigió. Cuando me salgo de la senda, me pone y me instruye. ¿Quién es? Es la televisión, es el diario, es qué sé yo, lo que ustedes quieran decir. ¿Son las películas? No, es esto. Hebreos 4:12 dice, porque
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas de los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué vamos a hacer con este libro? Leerlo y ¿qué más? ¿Y qué más? Obedecerlo. Buscar un tiempo, hermana. Mire, usted nunca le va a sobrar el tiempo. Nunca. Dice, voy a leer la Biblia. No, pero ahí está sucio. O que tengo que hacer la comida. Bueno, no deje a su marido sin comer por leer la Biblia. Por favor. Tiene que buscar una hora que no sea un problema para su esposo y sus hijos, porque hay que atender la casa. Y también la Biblia nos enseña a ser ordenadas, limpias y todo eso. Vamos al libro de Tito. Hay enseñanza para todo, para todo. Es lo único que necesitamos. Leerla, memorizarla, pero primero obedecerla. Ella puede transformar nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición, como lo fue para mí. Muchas gracias. Gracias. Uno, dos. Bueno, yo creo que estoy acá usando esta cosa, este inalámbrico. Bueno, yo creo que la lección ha sido clara, la importancia de la palabra de Dios, no solamente de estudiarla, sino de aplicarla, de ponerla en obra. Y como pudimos aprender, la palabra de Dios nos enseña, nos instruye y podemos aplicarla